nos escuchan. Soy su servidora Carolina. Sean bienvenidos una vez más a su programa LegisCorp. Esperemos que se encuentren muy bien. Gracias por prestarnos un poco de su tiempo. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión compartiré con ustedes nuevos temas de interés a tomar en cuenta en derecho mercantil. Y para ello les estaré dando una introducción sobre los temas que veremos a continuación, en este caso sobre títulos y operaciones de crédito, los cuales son: ¿qué son los títulos de crédito? Generalidades de los títulos de crédito, definición del endoso, requisitos del endoso, clases de endoso, definición del aval, definición del protesto, la cancelación y acción reivindicadora, letra de cambio, el pagaré, el cheque, contratos de crédito, certificados de la tesorería, CETES y operaciones de crédito. Bueno, los invito a ponerse cómodos. Tendremos grandes invitados que abordarán temas de interés para todos nosotros y también nos estarán compartiendo algunas de sus experiencias y conocimientos que serán de gran importancia y ayuda para todos nosotros. Síganse informando y no olviden dejarnos su manita arriba y suscribirse al canal. ¡Empezamos! Muy bien, primeramente démosle la bienvenida a la licenciada en Administración, Karen Itzel. Buen día, licenciada. Bienvenida. Buen día, les agradezco nuevamente la invitación y espero que todos podamos llevarnos grandes aprendizajes en este y los podcasts que aún nos faltan por ver. Por supuesto, licenciada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También contaremos con la presencia del abogado Francisco. Sea bienvenido. Buen día, muchas gracias por haberme invitado nuevamente a este programa. De igual manera, espero que puedan disfrutar de la información que les proporcionaremos y sobre todo que sea de ayuda para todos ustedes. Esperemos que así sea, abogado. Le agradecemos su presencia. Asimismo, está con nosotros la abogada mercantilista Luz del Carmen. Bienvenida, abogada. Buen día. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente con todos ustedes, compartiendo nuestros conocimientos. Gracias por la invitación. Nosotros le agradecemos por acompañarnos. Y por último, pero no menos importante, la licenciada en Relaciones Públicas, Milipi. Bienvenida. Buen día. Les agradezco nuevamente la invitación y espero que todos podamos llevarnos grandes aprendizajes en este y los podcasts que aún están por venir. Claro que sí, licenciada. Les agradezco a todos por estar con nosotros nuevamente. Me da mucho gusto poder contar con su presencia en nuestro programa. Verán que no se arrepentirán. Hoy hablaremos de temas muy importantes sobre los cuales todos debemos conocer acerca del derecho mercantil. Aunque el día de hoy, como ya lo había mencionado, en esta ocasión hablaremos sobre títulos y operaciones de crédito. Bueno, primeramente, licenciada Itzel, ¿podría decirnos qué son los títulos de crédito, por favor? Bueno, es muy probable que en algún momento de nuestras vidas hayamos escuchado sobre los títulos de crédito, ya que es un término muy común en estos temas, pero ¿realmente se han preguntado qué son? Si no lo saben, no se preocupen que los explicaremos a continuación. Bueno, son aquellos documentos necesarios para ejercitar el derecho literal, que en ellos se consigna. Básicamente estos documentos otorgan a un poseedor los derechos sobre una obligación de pago. El que esta información sea de nuestro conocimiento resulta muy importante, ya que los títulos de crédito se han convertido en documentos de mucha relevancia al momento de concretar diversas operaciones, y viéndolo desde esa perspectiva podemos poner un ejemplo para que sea mucho más sencillo de entender. El pagaré es un título de crédito en el que se establece una promesa de pago, ya que en este tipo de documentos su principal característica es que se va a estipular la cantidad saldada, así como la fecha de vencimiento en el que se deberá cubrir el monto. Gracias, licenciada. Bueno, como pudimos escuchar, podríamos considerar que los títulos de crédito se crearon para garantizar el cumplimiento de las operaciones mercantiles. He ahí la importancia de estos y que se realicen de una manera adecuada,
Y para ello, a continuación, el abogado Francisco nos hablará acerca de las generalidades de estos títulos de crédito. Adelante, abogado. Gracias. Bien, verán, los títulos de crédito son documentos necesarios para ejercitar el derecho que en ellos se consigna. Es decir, para ejercitar el derecho es necesario poseer materialmente del documento y se debe exhibir el documento. La posesión material de título de crédito legitima al poseedor para ejercer el derecho que se deriva del propio título. Por ello, si posee el documento, posee los derechos y está legitimando para exigir el cumplimiento. El derecho que consigna el título es literal, es decir, el deudor se obliga en los términos que establece el documento. Las palabras estipuladas en el título fijan el enlace, contenido y modalidad de la obligación. Como sabemos, los títulos de crédito son fundamentales para ejercerlos mediante el derecho que deben ser consignados. Esto quiere decir que debemos conocer lo que poseen los documentos y la importancia que tienen antes de que estos se exhiban. Este tipo de documentos solo los pueden poseer aquellas personas que están capacitadas y tienen el conocimiento de lo importante que son, ya que no todos tienen el derecho de ejercerlos, debido a la exigencia que se les da a las personas que lo firman, con el fin de buscar un préstamo económico, el cual devolverá en un tiempo reglamentario. Por lo tanto, debe hacérsele conocer sus obligaciones, que debe de cumplir por dicha razón. Deben leer adecuadamente los documentos antes de firmarlos. Claro, abogado. Algo que también me gustaría mencionar es que los títulos de crédito en términos del derecho mercantil pueden ser clasificados de acuerdo con diversos criterios. Puede ser por el carácter del emisor, por los derechos que incorporan, por su forma de circulación, por su forma de emisión, entre otros. Asimismo, dentro de esto es importante saber ¿qué es el endoso? Abogada Luz, ¿podría explicarnos, por favor? Por supuesto, endosar es el procedimiento específico para la transmisión de documentos que contienen un derecho de cobro en una deuda. El endoso es la declaración de acreedor frente a su deudor, pidiéndole que pague la deuda a otra persona diferente y que se realiza en el propio documento que contiene la deuda. Les puedo decir que se trata de transmitir la posición de acreedor a otra persona, que será la que recibe el pago de la deuda, la cual se originó por otra persona distinta. Es necesario contar con la firma del documento de la persona que transmite el documento. Esta acción de transmisión de documentos con derecho de cobro es más habitual en documentos como letras de cambio, pagarés y cheques. El endoso se puede realizar en cualquier momento antes de que la deuda sea pagada. Coincido, licenciada. Bueno, y también es importante tomar en cuenta los requisitos de este. El endoso debe constar en el título relativo o en una hoja adherida al mismo llenar los siguientes requisitos. 1. El nombre del endosatario. 2. La firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre. 3. La clase del endoso. 4. El lugar y la fecha. Bueno, también cabe mencionar que existe la posibilidad de omitir el requisito nombre del endosatario, en donde el endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante. La falta del requisito, la firma del endosante o de la persona que suscribe el endoso a su ruego o en su nombre hace nulo el endoso, por lo que no tendrá validez. De omitirse el requisito de la clase del endoso, se establece la presunción de que el último fue transmitido en propiedad, sin que valga prueba en contrario respecto a tercero de buena fe. La omisión del lugar establece la presunción de que el documento fue endosado en el domicilio del endosante, y la de la fecha establece la presunción de que el endoso se hizo el día en que el endosante adquirió el documento, salvo prueba en contrario. Bien, la doctrina los agrupa por la forma, en endoso completo si contiene todos los requisitos de la ley, presuntamente completo cuando falta alguna mención que la ley interpreta en determinado sentido, en blanco si no existen menciones y habrán de complementarse, y por sus efectos, en endoso pleno si transfiere la propiedad al endosatario, limitado cuando solo transmite la posesión o plantea un gravamen.
Bueno, como ya nos habían explicado anteriormente, el endoso es la declaración del acreedor frente a su deudor pidiéndole que pague la deuda a otra persona diferente y que se realiza en el propio documento que contiene la deuda. A partir de eso ya podemos definir su clasificación y como pudieron observar en la cita anterior nos menciona que el mismo se puede clasificar según su forma y algunos ejemplos son el endoso en propiedad, en procuración o al cobro, en garantía o en prenda y por último el endoso en blanco. En resumen, podemos unificar o resumir todo lo anterior en dos tipos. Endoso pleno y limitado. En el pleno se transmite la propiedad del documento con derecho de cobro y la titularidad de todos los derechos que llevan incorporado dicho documento. Y en el endoso ilimitado será utilizado para alcanzar el fin de simplemente cobrar en nombre del acreedor por imposibilidad de acudir el mismo y por lo tanto no transmite la propiedad del documento, sino que solo transmite el derecho de actuar en nombre e interés del acreedor. Por supuesto. Gracias, licenciada, abogada. Y bien, como podemos darnos cuenta, el endoso va a ser importante principalmente porque podría considerarse como fundamental para la circulación de títulos de valores. Es por ello que debemos asegurarnos de que estos sean de acuerdo a los requerimientos para evitar problemáticas. Ahora, algo que debemos destacar de igual manera es ¿qué es un aval? Abogado Francisco, díganos, por favor. Con mucho gusto. El aval supone una declaración unilateral de voluntad para garantizar el pago de una obligación monetaria que tienen las personas u organizaciones, consignada en el título valor. Una vez el avalista firma, se ha sostenido pacíficamente que las deudas serán saldadas. Es importante saber que el aval es una persona física o moral, la cual está asegurando que las deudas serán saldadas. Esto quiere decir que si la persona o empresa que contrajo la deuda no paga, la institución que dio el préstamo tiene los derechos de exigir al aval que cubra la deuda. Incluso puede llegar a ejecutar acciones legales. Esto quiere decir que puede meter demandas porque no se le está devolviendo el dinero que pidieron prestado, con el fin de que cumplan con lo que prometieron. De lo contrario, les ocasionará problemas legales por no devolver este préstamo económico. Muchas gracias, abogado. Bueno, en resumen, creo que podemos decir que la importancia que tiene un aval sería el de servir de garantía para el cumplimiento de obligaciones, asumiendo el pago de una deuda de otra persona que no ha cumplido. Así que tengámoslo muy claro y sobre todo a las consecuencias que esto puede implicar. He aquí que deriva otro tema importante, el cual veremos regresando de este pequeño corte comercial. Así que sigan con nosotros y no se lo pierdan. Estamos de vuelta, amigos. Bien, ahora sí hablaremos del siguiente tema, ¿qué es el protesto? Lo cual nos explica la licenciada Luz a continuación. Claro que sí. Verán que el protesto es el acto notarial que sirve para acreditar de que un documento mercantil, ya sea letra de cambio, pagaré, cheque, etc., presentado a su debido tiempo, no ha sido aceptado o pagado. Debo aclarar que sin el protesto, el beneficiario de una letra de cambio no podrá ejercitar su acción de regreso contra todos los intervinientes de la letra, salvo que ésta incluye la cláusula sin gastos. En el caso de cheques, el protesto se solicita al funcionario del banco, quien debe anotar el motivo por el cual no es pagado el cheque. Por ejemplo, no pagado por falta de fondos. En caso el tenedor del cheque reciba el pago parcial, entonces el protesto se hará únicamente por la diferencia no pagada. Claro, licenciada,
Por ello, amigos, es importante que tomemos en cuenta que este podría considerarse como un requisito indispensable para que el tenedor pueda ejercer las acciones cambiarias, las mismas que nos permitirán hacer cobro del importe que esté contenido en el título. Bueno, ahora hablemos sobre la cancelación y acción reivindicadora. Adelante, licenciada Milipi. Claro. Este puede oponerse a la cancelación y al pago o reposición del título, en su caso, todo el que justifique tener sobre este mejor derecho que el que alega el reclamante. La acción reivindicatoria es aquella en la cual el actor alega que es propietario de una cosa que el demandado posee o detenta sin derecho para ello y consecuencialmente pide que se le condene a la devolución de dicha cosa. Dicha acción en ciertos casos permite también la restitución o el valor de frutos y gastos. Es la acción judicial que puede ejercitar el propietario de una cosa contra las personas que la poseen sin ser propietarios. Como sabemos, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito establece que la persona que ha sufrido el extravío o robo de un título de crédito normativo podrá reivindicar o cancelarlo. Quien opte por esta última podrá reclamar el pago del título, su reposición o bien su restitución, e incluso puede pedirse suspendan las obligaciones consignadas en el título, mientras queda cancelado o se resuelven las oposiciones que se hubieran hecho en la cancelación. Por otro lado, la acción reivindicatoria tiene por objetivo que se declare que el que demanda es dueño de la cosa cuya reivindicación se pide y que se condene al demandado a entregarla con sus frutos y accesiones. De acuerdo, una letra de cambio es un documento de cobro en donde se ordena el pago de una determinada suma de dinero en la fecha de vencimiento. Se utiliza como medio de pago y garantía financiera. Como ya les había explicado anteriormente, que los títulos de crédito son documentos en los que se establece una promesa. Por otro lado, las letras de cambio van a ser aquellos documentos en los que se va a definir el pago de cierto monto en una fecha determinada. En este momento vamos a hacer una comparación para diferenciar a diferencia de los pagarés, pues la letra de cambio puede ser empleada como garantía financiera y como método de pago. En este caso, en el documento se debe establecer la persona a quien deberá hacerse el pago y este documento es utilizado por un vendedor para garantizar el pago de la venta realizada y que posee unas determinadas características y peculiaridades. A través de la letra de cambio, el vendedor puede dar financiación a sus clientes con la garantía de que cobrará el dinero en la fecha de su vencimiento. Muchas gracias, licenciadas. Claro, como bien lo dijeron, existen ciertas diferencias entre los documentos que se pueden emplear en las sociedades para garantizar el pago que tienen que recibir. Y por ello, a continuación, hablaremos de algunos de ellos. Bien, empecemos por el pagaré. Abogado Francisco, díganos. Sí, bien. El pagaré es un documento que contiene una promesa incondicional de pago de una suma determinada de dinero que una persona llamada suscriptor hace a otra persona llamada tenedor o beneficiario. El tenedor o beneficiario del pagaré tiene el derecho de recibir el pago de la suma determinada de dinero por parte del obligado al pago, es decir, del suscriptor del documento. Debemos saber que el pagaré es un documento que extiende y se entrega de una persona a otra, mediante el cual contrae la obligación de pagar su deuda. En términos más sencillos, es cuando una persona requiere de un monto económico, el cual pide prestado, ya sea al banco o a otra persona, pero tiene que firmar un documento, el cual lo está obligando a regresar ese dinero en un determinado tiempo, ya que si no lo hace, el banco o la persona a la que le deben ese dinero puede proceder a exigir ese dinero de vuelta, ya que por derecho le pertenece. Así es, abogado. Asimismo está el cheque, el cual es un documento mercantil, aceptado como medio de pago, que emite y firma una persona librador, para que una entidad financiera librado pague la cantidad consignada en el mismo a otra persona, tenedor o beneficiario, siempre y cuando disponga de fondos en la cuenta contra la que se libra el cheque. Los cheques suelen utilizarse en una gran variedad de situaciones, tales como pagos de salarios, compraventa entre particulares o donaciones a entidades sin fin de lucro. Su existencia va acompañada de otros medios de pago alternativos al efectivo,
como las tarjetas de crédito y débito. El cheque es una orden para que una persona o institución pague cierta cantidad a la persona, empresa o institución cuyo nombre aparece en él. Solo puede ser expedido por alguien que tenga una cuenta de cheques y fondos disponibles en una institución de crédito. Hoy en día, estos documentos cuentan con un blindaje cada vez mayor, lo que aumenta su seguridad ante falsificadores. Y con el aumento tecnológico, los reportes de emisión y de cobro son casi instantáneos, lo que permite una mayor seguridad. Los cheques deben estar avalados por una cuenta bancaria, que deberá contar con los fondos necesarios que avalan el monto de dicho documento. Bueno, también podemos mencionar a los contratos de crédito. Se entiende por apertura de crédito el acuerdo en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona sumas de dinero dentro del límite pactado por un tiempo fijo o indeterminado. Si no se expresa la duración del contrato, se tendrá por celebrado a término indefinido. Cuando queremos llevar a cabo un proyecto como por ejemplo la compra de una casa, lo primero que pensamos es un préstamo hecho por un banco, y cuando lo solicitamos ese préstamo y este es aprobado, estamos celebrando un contrato de crédito con una entidad financiera. Pues de acuerdo con el Banco de México, Banxico, los certificados de la Tesorería de la Federación, CETES, son un instrumento de deuda bursátil emitido por el gobierno federal. Son pagarés que tiene el gobierno para recaudar fondos en un cierto plazo y que generan rendimientos a quienes intervienen en ellos. En otras palabras, el CETE es básicamente una manera positiva o confiable de intervenir, pero aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta o por lo menos tener en consideración, ya que así como su riesgo es menor, también su rendimiento es uno de los más bajos en comparación con otras alternativas de inversión. Más sin en cambio, si contrarrestamos su rendimiento realmente, nos daremos cuenta que es muy común que estén arriba de la inflación, lo que asegura que por lo menos el dinero que se va a invertir pues mantenga su valor en el tiempo, cosa que no sucede con muchas otras alternativas. Y la verdad es que es muy sencilla esta alternativa, ya que se puede comenzar a invertir con tan solo 100 pesos y pues es posible conocer el rendimiento que tendrá la inversión, porque la tasa de interés es fija y esta dependerá del plazo de inversión que se seleccione. Les agradezco por hablarnos más detalladamente de estas. Si bien nosotros somos los que tendremos que decidir qué opción tomar en base a nuestras necesidades o al que sea más conveniente. Por ello, tomen en cuenta en qué consiste cada una. Bueno, ahora vamos a un pequeño corte comercial y al regresar les hablaremos del último tema del día de hoy. Así que sigan acompañándonos. Amigos, ya estamos de regreso. Ahora sí, a continuación, el abogado Francisco nos hablará de las operaciones de crédito. Adelante, abogado. Por supuesto, es un negocio jurídico por el cual el acreedor transfiere un valor económico al deudor y éste se compromete a reintegrar en el plazo convenido. A la prestación presente del acreditante debe corresponder la contrapartida, prestación futura del acreditado. Es importante saber que las operaciones de crédito son negociaciones financieras que importan recibir o prestar dinero por parte de las entidades financieras a las personas que requieren de un préstamo económico, en las cuales les dan ese dinero pero con intereses, ya que dependiendo del dinero que pidan se le agregan intereses, por lo cual las personas deberán regresar ese dinero, pero con un monto adicional por los intereses que éste se le aplica, por lo cual debe respetar las fechas que se le aplican a sus pagos. De lo contrario, si se atrasa, los intereses irán aumentando. Sí, abogado. Bien, hay que tomar en cuenta que a la hora de realizar este tipo de operaciones hay que ser muy precavidos con esos detalles que se mencionaron, para que éstas sean lo más beneficiosas posibles.
Bueno, como pudimos escuchar durante el podcast, este tema, al igual que los anteriores, es bastante extenso y cada uno de los puntos vistos forma parte importante y fundamental en el conocimiento acerca de este tema de las sociedades mercantiles. Por esta razón, nos gustaría mucho que cada uno de ustedes nos compartiera cuál es la aportación que deja este podcast a su vida. Iniciemos con usted, licenciada Itzel, por favor. Por supuesto, a decir verdad, en esta ocasión me logré percatar de diversas cosas muy interesantes y que quizás con anterioridad no habrían pasado por mi mente, como por ejemplo, cuando hablamos del tema de los pagarés, quizás ya suena un tema olvidado, ya que actualmente, como podemos ver, la tecnología cada vez avanza más y más, y eso hace muchas cosas que en su momento eran lo más atractivo, pues ahora ni siquiera los recordemos. Yo un tiempo estuve trabajando en una papelería y cuando me ponían a escombrar todos los materiales y papeles, me encontraba con muchas cosas que ni siquiera sabía qué eran o para qué servían hasta ahora que lo mencionamos. Estoy hablando de los pagarés, de hecho son de las cosas que menos se vendían en el trabajo y quizás porque pues estamos muy acostumbrados a endeudarnos de pura palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tal vez no son cosas tan graves como para llegar a tribunales y así, como por ejemplo, cuando pides unos 5 pesos prestados, pues no tendría caso hacer un documento de ese tipo porque pues no es la gran cosa, ¿no? Lo que sí está mal o erróneo es el hecho de que desde ahí nos empezamos a maliciar. Sé que se nos hace fácil decir, ay, que son 5 pesos, y yo creo que cuando las personas pues así se malcrecen, pues en un futuro por esa razón toman ese tipo de actitudes y por eso hay muchos cobradores detrás de los mismos, como por ejemplo pues los de Electra o los de Coppel, ¿no? A decir verdad, tampoco sabía que existían diversos tipos de documentos, como por ejemplo, no sabía que existían diversos tipos de cheques y que cada uno cuenta con sus características. Siempre pensé que un cheque solo era de un tipo, ¿saben? No sé si me explico. Además, por ejemplo, mi mamá tiene una cuenta en el Coppel y a veces viene como a dejarnos unos papelitos donde te muestran tu estado de cuenta y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siempre estamos relacionados o involucrados con este tipo de cosas y por falta de nuestros conocimientos pues ni sabemos para qué son y así, y por eso muchas personas nada más están con el colmillo de fuera esperando un mínimo error para aprovecharse de la situación, como por ejemplo, retomando a los de Coppel, que ojo, no estoy diciendo que sean una pues mala empresa, de hecho creo que a pesar de todo, pues hablando del lado de los empleados, considero que tienen pues muchas cosas positivas. Bueno, ahora sí, volviendo al esencial, sucede que los cobradores dan unos como recibos en donde la gente suelta determinada cantidad y ellos expresan en ese recibo que se van a comprometer y a pagar lo que resta después, bueno, tiempo después, ¿no? Ya que los recibos se dan porque tal vez ya se atrasaron con una mensualidad o algo así por el estilo. Sale entonces, pues para mala suerte de muchos, sucede que estas personas se quedan con el dinero ya que los pagos se registran hasta que el empleado lleva el recibo y el dinero a la tienda. Entonces por eso mismo hay muchos que se aprovechan y no devuelven el dinero a la tienda. Inclusive en una ocasión supe de una chica que se había quedado como con 10 recibos de dinero de diversos clientes que tenía Coppel y en total fueron como unos 25,000 pesos los que perdió la empresa. Obvio que la chica tuvo que ser despedida, pero ¿y los clientes? Inclusive la empresa, o sea, obviamente que en sus estados de cuenta seguían apareciendo como que debían más cantidad, pero en realidad no era así, o sea, tanto los clientes como la empresa pues están de perder y la chica pues bien, gracias, ¿no? Entonces, en esa situación pues es muy común y se da que es bien fácil dar dinero, el confiar en ciertas personas, una tal cantidad, confiarles una tal cantidad de dinero, ¿no es verdad? Entonces, de igual manera, esta situación es de los temas que hablamos y es que de verdad es bien difícil hacer que alguien pague. No es como que ya tengo un documento donde dicta que me tienes que regresar tal dinero o una situación por el estilo. Resulta que puedes llevar a alguien a tribunales y a veras que te pague. Pues no, o sea, la verdad no es así de fácil y como ya sabemos, la corrupción en nuestros días pues está bien fuerte y hace que estemos más susceptibles a fallar. ¿Por qué? Bueno, porque la famosa mordida, ¿no? O quizás buscas la manera de embargar a personas que te deben dinero
dinero y mangos, no tienen ni un bien o algo con lo que te puedan pagar, o es más, algunas veces las personas son tan malvadas que hasta cambian el nombre del propietario, es decir, tal vez ponen sus bienes a nombre de un amigo y así para que no les embarguen sus cosas. Entonces digamos que no es tan fácil este procedimiento y si a eso le agregamos que incluso cuando la gente llega lejos en los tribunales, la verdad es que estos procesos tardan pues un montón de tiempo. Por ejemplo, te dicen, no, pues de aquí a 3 años va a seguir el procedimiento y ya pareciera que estamos pidiendo una cita en el IMSS, ¿no? Y bueno, otro tema que me llamó mucho la atención fue el de los avales. Esto es muy común, ya que siempre cuando necesitas un préstamo necesitas de algún aval, ¿no? Y este tipo de cosas, pero pues este es un tema bastante delicado, la verdad, y que en muchas ocasiones la gente es tan malvada que, como ya saben, que si se atrasan con sus pagos, pues aquí va a fungir su labor el aval, ya que aunque no sea sudamientos de los mismos temas, y yo creo que el tener conocimiento sobre algún tema en determinado, pues debería ser tomado de la mejor manera, ¿no es así? Ya que en lugar de llevarse de corbata a la gente, deberíamos de ayudar para que no sucedan este tipo de cosas, aunque las generaciones actuales son tan complicadas que las cosas ya no funcionan de la misma manera. Entonces, en resumen, hay que estar bien vivos porque actualmente la situación está bien complicada y hay que tener conocimiento de todo porque pues por eso luego nos quieren ver la cara, ¿no? Entonces, además, nunca está de más tener muchos conocimientos sobre diversos temas, pues puede ser por mero gusto, ¿no? Gracias, licenciada. Ahora, abogado Francisco, ¿podría compartir con nosotros la aportación que se lleva usted el día de hoy, por favor? Bueno, lo que yo me llevo como aportación en general es que los títulos y operaciones de crédito se dividen en distintas áreas, al igual que se plantean de diferente manera. Como sabemos, los títulos de crédito son todo tipo de documentos que han sido reconocidos por la ley de títulos y operaciones de crédito. Las personas que se encargan de elaborar dichos títulos tienen la responsabilidad de obligar a las personas, en términos educados, a pagar sus deudas y cumplir ciertos requisitos. Es importante saber que el endoso es una declaración pura y simple, puesta en el título a valor, por lo cual es la declaración del acreedor pidiéndole a las personas que paguen sus deudas que tienen. Este cuenta con ciertos requisitos que lo atribuyen: el nombre de la persona, la firma de la persona que se está haciendo a cargo, la clase de endosos por el cual se hace responsable y por último, el lugar y fecha. Estos requisitos son para conocer a qué persona se le está otorgando, para estar seguros de que cumplirá. También existen diversas clases de endoso: endoso en propiedad, endoso en procuración, endoso en garantía, endoso en blanco, endoso al portador, endoso en retorno, endoso por representante, endoso por sus defectos. Estas son algunas clases de endoso que existen. Se aplican en áreas diferentes, pero todos tienen la responsabilidad de hacerse obligar a las personas a pagar. Al igual que es importante saber que el aval es un contrato. Es el contrato de fianza en derecho cambiario, el cual es un compromiso unilateral de pago, generalmente solidario, en favor de un tercero que recibirá la prestación económica. En caso de no cumplir el avalado, este garantiza la obligación de que las personas que deben ese dinero, si no es regresado a sus dueños legítimos, el avalista está obligado a pagar ese monto económico. De lo contrario, están en derecho de proceder legalmente contra el avalista, por no hacerse responsable de su firma y palabra. Pueden meter demandas hasta obtener su dinero de vuelta y cumplan con lo que prometieron. También debemos saber que el protesto hace referencia a una fórmula jurídica utilizada durante un proceso judicial para que quede constante del desacuerdo de una de las partes del conflicto con una decisión de autoridad jurídica, e igualmente
es un acto que hace prueba de la falta de pago de un título valor. Esto se lleva a cabo con el fin de dar una advertencia, que sus deudas han sido atrasados, y de lo contrario, se tiene que presentar urgentemente a cubrir sus pagos, ya que si no, estos se le irán acumulando más y más, hasta que les sea imposible para las personas dar esos pagos. Es importante saber que la letra de cambio es un documento mercantil de suma importancia, mediante el cual las personas o las empresas u organizaciones quedan obligadas a pagarle una cierta cantidad de dinero a otra en un plazo preestablecido. Por lo tanto, esta garantiza una deuda entre dos partes. Tienen que hacerse responsables de las consecuencias que ésta atraiga, ya que si no pagan esa cantidad de dinero pueden meterse en problemas legales, obligándose a pagar fianzas de alto valor, por no haber pagado ese dinero en la fecha establecida. También se ocupa como un medio de pago y garantía financiera. De igual forma, debemos saber que el pagaré es uno de los títulos de cambio más utilizados en la actualidad para el mismo tiempo, al que por errores se generan muchas situaciones problemáticas. Se entiende que este documento contiene una promesa incondicional de una persona que lo firma o suscribe de pagar una suma de dinero en un lugar y época determinada, a la orden de quien es el dueño del documento. Este establece ciertos requisitos: la promesa de pagar una suma de dinero, la fecha y el lugar del pago, la fecha y el lugar en donde se suscribe el pagaré, la firma del suscriptor que acepta y se compromete al pago, establecido en el pagaré. Un pagaré podría incluir una cláusula especial, conocida como cláusula penal, la cual te obliga a pagar determinada cantidad, como pena en proporción, por haberse tardado tanto en cubrir sus pagos atrasados. Como sabemos, el cheque es de suma importancia, y hoy en la actualidad es uno de los más ocupados en las empresas, en los bancos, en los establecimientos y en los lugares en los que se implementa el método de pago mediante cheques. Es uno de los documentos mercantiles aceptado como método de pago que emite y firma una persona, siempre y cuando disponga de fondos económicos para pagar la cantidad que sea mediante el cheque. Los contratos de crédito son documentos mediante los cuales concede o se compromete a conceder un crédito bajo la forma de pago aplazado, ya sea un préstamo o apertura de crédito, o ya sea cualquier otro medio financiero. La certificación de las tesorerías son instrumentos de deudas bursátiles por el gobierno federal. Son una forma de recaudar fondos en un cierto plazo de tiempo para generar rendimientos entre ellos. Al igual que es de suma importancia entender que las operaciones de crédito son negocios jurídicos, el cual promete integrar un convenio a la suma de dinero prestada a las personas. Por lo tanto, estas deberán regresar ese dinero en tiempo y forma, ya que si se atrasan, se les irá agregando intereses a sus demás pagos por haberse atrasado, y entre más se vayan atrasando, sus intereses irán creciendo más hasta que les sea muy difícil regresar y probablemente meterse en problemas legales. Una vez más, agradezco el haber podido conocer más a fondo qué son los títulos y operaciones de crédito y el impacto que tienen en nuestra sociedad, y el cómo se conforman y se emplean dentro de las empresas y organizaciones. Es importante saber que en nuestro día a día este tipo de acciones se siguen realizando en cualquier tipo de lugar y fecha. Agradezco sus palabras. A continuación le cedo la palabra a la abogada Luz. ¿Podría mencionar las aportaciones que le dejó, por favor? Con mucho gusto te puedo decir que mi aportación personal sobre estos temas abordados es que en la actualidad, ante una crisis, se ven necesarios los títulos de crédito, en donde estos son documentos que ejercita el derecho en ellos, del soporte de papel que ha alcanzado estos títulos, y hoy en día transitamos hacia su desmaterialización, es decir, a que no sea necesariamente la incorporación del derecho o del título, o bien que éste se pueda crear o circular de manera electrónica, como hoy en día se puede ver dentro de las empresas. En su momento nos permite facilitar, simplificar el derecho
y la transmisión del derecho, donde estos son documentos que están contemplados y regulados por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, por la cual son considerados como actos mercantiles. Por tanto, también estos títulos son muy útiles en cualquier acto relacionado con ellos, como por ejemplo su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación, y las demás operaciones que en ellos se consignen. Cabe mencionar que un acto de comercio es una actividad de mediación entre productores y consumidores, como lo mencioné hace rato. Hay una mayor importancia dentro de los títulos de crédito en las operaciones mercantiles. Por ejemplo, se ve como en un contrato en virtud del cual una de las partes, llamada acreditante, se obliga a poner una suma de dinero a disposición de la otra, denominada acreditado, o a contraer por cuenta de éste una obligación, para que él mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos pactados, quedando obligado a su vez a restituir al creditante las sumas que disponga a cubrir. Oportunadamente, el importe de la obligación que contrajo aquella persona, asimismo deberá pagar los intereses, gastos, comisiones y otras prestaciones que se estipulan. De esta forma, el acreditado, tras el reconocimiento del adeudo a su cargo y al favor del acreditante, puede otorgar a transmitir a este un título de crédito. Se puede considerar que los títulos de crédito se crearon para garantizar el cumplimiento de las operaciones mercantiles, debido a que la importancia de los títulos de crédito durante el desarrollo de estos, considerando los de mayor uso, son el pagaré, la letra de cambio y los cheques, en donde cada uno tiene características esenciales y requisitos distintos que deben cumplir las partes involucradas. Por tanto, cabe decir que esto depende del acto de comercio que se realice para aplicarlo. Bueno, ahora un ejemplo de la letra de cambio, en donde el valor es incorporado en una orden de pago incondicional, dada que por él se emite la letra, para que el vencimiento le pague a otra tercera persona una suma de dinero que consta en la letra. Veámoslo en una compra de coche. El señor Juan compra un coche en una agencia, el cual emite una letra de cambio, la cual incorpora una orden de pago de 60,000 pesos. Dicha orden de pago va dirigida para el señor Juan, el cual tiene que pagar el vencimiento de la letra a la cantidad. Si la letra de cambio vence el 28 de octubre del 2021, el señor Juan ha de pagar los 60,000 pesos para esa fecha. En el momento de la emisión, la letra aparece normalmente 3 partes. El librador de la letra es quien emite el documento dando la orden de pago y con su firma garantiza el cumplimiento de esa orden. Este papel lo protagoniza el concesionario. El librado es la persona a que va dirigida la orden de pago, pero que solo se obliga a pagar cuando firme esa letra, aceptándose. Desde ese momento tiene la obligación de pagarla. Librado aceptante. El librado es el señor Juan, el tomador o tenedor de la letra. Es la persona a la que hay que hacer el pago de la suma de dinero que se indica en la letra. En nuestro ejemplo, vuelve a ser el concesionario. La letra y el derecho en la que ella se contiene solo se extinguen cuando el que paga es el librado aceptante. Si lo que realizan el pago son los obligados cambiarios, todos los que han firmado la letra, esta no se extingue. Imaginémonos que el que emite la letra es una fábrica de ruedas y que emite una orden incondicionada para que pague el concesionario, obligado a cambiar. A su vez, la letra recoge la firma del señor Miguel, librado aceptante. La letra no se extingue hasta que no pague el señor Miguel. La letra de cambio, la principal manera que tenga para circular es a través del endoso. El endoso es la declaración cambiaria contenida en la propia letra, escrita para el actual tenedor de la letra, que pasa a llamarse endosante concesionario y que transmite a otra persona denominada endosatario. La fábrica de ruedas, todos los derechos que se contienen en la letra. El endosatario, cuando recibe el documento, se convierte en el nuevo tenedor de la letra y adquiere todos los derechos que tenía el endosante. Como te darás cuenta, cada uno de estos documentos otorga a su poseedor
el derecho de exigir el cobro de algún valor específico. De esta manera, por ejemplo, el pagaré es un título de crédito en la que se establece una promesa de pago. En el documento se estipula la cantidad por saldar, así como la fecha de vencimiento en la que se deberá cubrir el monto del beneficiario del pagaré. Por otro lado, las letras de cambio son documentos en los que se define el pago de cierto monto en una fecha determinada. A diferencia de los pagarés, las letras de cambio pueden ser empleadas como garantía financiera y como método de pago. En este caso, en el documento se debe establecer la persona a quien deberá hacerse el pago. En esa línea, el cheque también se considera un título de crédito. En este caso, el documento funciona como método de pago, en el que una persona ordena a una institución financiera liberar la cantidad consignada en beneficio del tenedor del instrumento. Cabe mencionar que el cheque solo puede ser expedido por quien tiene fondos disponibles en una institución de crédito. Se ha autorizado por esta para librar cheques a su cargo. Como hemos analizado, los títulos de crédito son los más utilizados en el mundo de los negocios, los cuales tienen como finalidad primordial garantizar el cumplimiento de las obligaciones que adquieren los acreditados en el pago. Cada uno de estos títulos de crédito, a pesar de que su función es similar, cuenta con características específicas para su expedición como para su cobro, lo cual tiene disposiciones jurídicas que al respecto tiene cada uno. Cabe mencionar que es importante saber si al expedirlo o recibirlo cuenta con las características legales que le corresponden para su validez, así como también al momento de hacer su cobro, tomar en cuenta las consideraciones que la misma ley señala, para efectuar el mismo sin ningún contratiempo legal. Saber qué es un título de crédito, la forma de expedición, cobro de este y tener conocimiento sobre todo, esto nos ayudará a contar con las herramientas necesarias para brindar opciones ante las necesidades de los clientes, que asimismo son los beneficiarios. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Ahora, por último, pero no menos importante, la licenciada Milipi. ¿Podría mencionarnos qué aportaciones se lleva usted el día de hoy, por favor? El día de hoy estuvo muy interesante este podcast, ¿verdad? Quiero darte las gracias por habernos dado un espacio en tu programa y claro, me llevo como aportación que los títulos de comercio son documentos donde se incorporan las obligaciones de carácter económico o de otra manera podemos decir que representa un valor de orden patrimonial. En este caso es más bien una obligación de dar. Para entender mejor esto, los títulos de crédito son pagares en donde una persona presta dinero, esta sería un acreedor, a otra persona, que en este caso sería una persona deudora. En este determinado tiempo tiene que pagar este préstamo. Aquí también entra otra persona que es el endoso. Este se clasifica en dos. Puede ser endoso completo, que es el que le cede completamente la titularidad de todos los derechos que lleva incorporado dicho documento, o el endoso limitado. Estos van a ser frente al deudor pidiéndole que pague la deuda que tiene con el acreedor, ya que a lo mejor no puede ir él mismo, y en este se le cede la titularidad del documento, sino el derecho de actuar en nombre del acreedor. Debemos saber que en los pagarés también están los avales. Pueden ser personas físicas o personas morales que se presentan para sostener que las deudas serán saldadas por dicha persona que le pide el préstamo, en el cual el aval da sus datos que son nombre, domicilio, teléfono, el INE en caso de ser persona física y la firma. Una vez que el aval firma, está comprometido a hacer que el deudor pague y en este caso no lo haga, el acreedor tiene el derecho de exigirle al aval saldar esa deuda que dejó el deudor y hasta demandas legales puede hacer el acreedor para que se cumpla el pagar el préstamo que le hicieron a tal persona que se comprometió en pagar dicho plazo. Por eso hay mucha gente que si no sabe de lo que causa ser aval puede meterse en graves problemas por otras personas, y también hay gente que no se presta para hacer este tipo de cosas porque saben que es comprometerse a cumplir con las obligaciones de dicho documento. También aprendimos que el protesto es el acto solemne que tiene por objetivo comprobar auténticamente que la letra o título fue presentada en tiempo y que el obligado dejó de aceptar
o pagarla total o parcialmente. Debemos saber que el protesto lo hace el banco cuando el tenedor del cheque lo presenta y no puede pagarlo, ya que generalmente pasa que no tiene fondos. Cabe mencionar que puede ser rechazado por otras causas. En este se hace mediante una leyenda en el cuerpo del cheque y este se indica la causa por la que no se pudo pagar dicho cheque. Hablamos también sobre la cancelación de los títulos de crédito. Más que nada, esta protege al titular del crédito que haya extraviado o sufrido un robo por parte de los tenedores que ilícitamente lo poseen y así evitar que lo cobren. La acción reivindicadora es el derecho del propietario a acudir a los tribunales haciendo un reclamo de aquello que es suyo a la persona que posee sin ser propietario. Esta es una de las acciones de defensa del derecho de la propiedad. Un ejemplo claro sería la identificación de lo que se reclama. Este podría llegar a ser un carro, el cual sería reivindicado con la matrícula y la marca, y eso sería suficiente para saber si es dueña la persona que reclama. Pero si llegara a ser, por ejemplo, un terreno, ahí sí se necesitaría hacer una investigación más a fondo, ya que se tendría que checar con claridad los linderos de dicho terreno. Ahora bien, una letra de cambio es el documento de cobro donde se ordena el pago de una suma de dinero en la fecha de vencimiento que se especifica y se utiliza como medio de pago y garantía financiera. Como podemos darnos cuenta, un pagaré no es lo mismo que una letra de cambio, ya que en el pagaré el deudor quien extiende el documento y reconoce en primera persona su deuda frente a un tercero, mientras que con la letra de cambio es el acreedor quien hace tal acción e impone la obligación del pago al deudor. También existe una diferencia entre estos dos, ya que en el pagaré existen los intereses, mientras que en la letra de cambio no, y esto significa que cuando la deuda venza, el pagador solo pagará la cantidad que aparece reflejada en el título. Por una parte, está bien utilizar las letras de cambio porque no nos generan intereses como los pagarés y solo estaríamos pagando el monto prestado. También comentamos sobre los contratos de crédito, que son operaciones financieras donde una persona realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona, donde se compromete a devolver la cantidad solicitada, incluyendo los intereses generados por ese préstamo. Un ejemplo sería una persona que quiere sacar un carro nuevo en una agencia y para poder comprar el carro pide un préstamo al banco de su preferencia. Dicho banco primero investiga a la persona si ha tenido anteriormente préstamos y si no está como deudor en el buró de crédito. Una vez investigado, el banco le concede el préstamo para poder sacar dicho carro en la agencia y lo paga al contado. En este caso, la persona ya no le pagará a la agencia, sino que le empezará a pagar cada mes al banco donde haya sacado el préstamo, incluyendo los intereses que el banco le esté cobrando por un tiempo determinado. Y como podemos darnos cuenta, en estos casos, la persona va pagando en algunos casos el doble de lo que viene costando un carro al contado, teniendo el monto en ese momento, pero también tiene que cumplir la persona con los pagos, porque si pasa de la fecha establecida, el banco, aparte de los intereses que le está cobrando por el préstamo, también le cobra intereses moratorios, así sea solo un día de haberse pasado la fecha que tenía que pagar. Para finalizar, platicábamos sobre los certificados de tesorería de la Federación. Estos son instrumentos de deuda bursátil emitidos única y exclusivamente por parte del gobierno federal a través del Banco de México. Más que nada se caracterizan por ser bonos que se emiten por parte del gobierno y que se catalogan como una herramienta segura, que además de todo es una forma en la que se comprometerán a que se pague el dinero durante un plazo que sea acordado, siempre y cuando se incluya también los rendimientos apropiados. Un ejemplo de esto podría ser cuando le prestan dinero al gobierno para que pague las deudas que tiene de manera externa, principalmente a los gastos en el país que se expiden en moneda nacional. Gracias a todos por compartir con nosotros estas aportaciones. Realmente es un tema bastante amplio, como todos los temas vistos anteriormente. En lo personal, la aportación que me ha dejado es principalmente que gracias a esto, al momento de requerir ya sea elaborar cualquier tipo de operación de crédito, título de crédito o, dado el caso, contraer uno, pueda identificar que se está llevando a cabo de la manera correcta en base a los requerimientos aquí presentados, no solo en la vida personal, que como bien sabemos, en muchas ocasiones solemos llevar a cabo este tipo de operaciones y quizá no lo hacemos de la manera correcta, porque aunque por ejemplo sea un préstamo a un familiar, son necesarias, ya que lamentablemente hoy en día las personas, en ocasiones, no quiero generalizar, pero aunque sean tus familiares, pueden aprovecharse de la confianza que les estás dando. Y es que a veces pensamos que como es de mi familia no es necesario que nos firmen nada, solo lo anotamos en una libreta o cosas así, y tenemos la idea de que cuando necesitemos el dinero pues nos lo van a regresar. Pero no, amigos, así no son las cosas. Tristemente, la verdad, hoy en día ya no se puede ser tan confiados.
Así que es muy importante que tomen en cuenta todo esto y sobre todo que lo apliquen. Y hasta eso, aún así existen ocasiones en que las personas se niegan a pagar el dinero. Entonces sí hay que aprender muy bien lo que se puede hacer en estos casos y que lo tengamos muy presente. Ahora, sobre todo en lo laboral, como administradores, creo que esto es aún más relevante, ya que no solo se vela por los intereses propios, sino que de toda una compañía o empresa. Y esto es una responsabilidad muy grande. Por ello, es importante conocer todo sobre los títulos y operaciones de crédito y cómo se emplean para no tener problemas a futuro, porque como bien vimos, serán necesarios para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho de exigir el cumplimiento de lo ahí estipulado, como lo es la letra de cambio, que nos va a permitir garantizar que el deudor pagará al acreedor, es decir, a nosotros o a la persona que haya sido autorizada, una cantidad de dinero en una fecha y lugar específicos, y esto podrá ser, como vimos, mediante un pagaré, cheque, contrato de crédito o certificado de la tesorería, de acuerdo al que mejor se adapte a nuestras necesidades. Por ello es relativo que sepamos en qué consiste cada uno de ellos. Y bueno, dentro de esto encontramos al endoso, que será importante al momento de que querramos transferir el título a otra persona, como por ejemplo al abogado, que queremos que se encargue de que la persona que no quiere pagar cumpla con sus obligaciones. Por otra parte, ya que al momento de hacer la transferencia estamos dando derechos sobre este, debemos asegurarnos de que esta persona realmente sea de confianza para que después no se convierta en un problema aún más grande. Es así que por eso también debemos saber las clases de endoso que hay y ver cuál se adapta mejor a lo que requerimos llevar a cabo. Además, una parte importante dentro de este tema se mencionó a los avales, quienes prácticamente van a ser como una garantía también de que se cumplirán con las obligaciones, ya que básicamente es como decir, si él no paga, yo me hago responsable. Es decir, que tú vas a pagar en su lugar. Así que, de igual manera, si nosotros somos el aval de alguien, realmente debe ser porque estemos seguros de que esa persona sí es de confianza realmente y que no nos va a involucrar en un problema. Por otra parte, si bien hay personas que no quieren cumplir con sus obligaciones, también hay otras que se aprovechan de esos títulos de crédito y los suelen alterar. Por ello, el protesto nos va a ayudar a verificar y acreditar que realmente existe la falta de pago del mismo. Ahora, debemos tomar en cuenta que hay ocasiones en las que suele suceder que por algún motivo, lamentablemente, extraviamos o hay un robo de títulos de crédito, y aún más en la práctica diaria de las empresas. Por eso, tomando en cuenta que los títulos pueden circular como si fuera dinero en efectivo, se requiere de acciones legales y la intervención de tribunales para poder obtener la reivindicación de aquellos títulos que se encuentren en poder de otras personas o de aquellos extraviados, y que de alguna manera podamos lograr que se suspenda el cumplimiento de las obligaciones contenidas en estos, o bien de que se evite la libre circulación mientras se resuelve su cancelación o se logra la restitución del título. Es así como interviene el tema de cancelación y acción reivindicadora. Y bueno, finalmente puedo decir que aprender sobre todo esto de las operaciones de crédito nos va a permitir utilizarlas mejor y por ende tener un mejor manejo de las mismas, ya que en nuestra vida personal o dentro de la empresa, en los casos en los que nosotros seamos los acreedores, claro, y bueno, el beneficio que obtenemos de estos, pues comúnmente es de los intereses que se llegan a cobrar en ocasiones. Aunque en esta parte también debemos ser cuidadosos de no vernos demasiado ventajosos, sino que de cierta manera sea beneficioso para ambas partes, ya que en el caso de ser deudores no nos gustaría que el acreedor sea demasiado ventajoso, porque ciertamente no es beneficioso para nada para nosotros, y aún más si no se sabe utilizar el crédito de una manera responsable, lo cual también es importante que sepamos manejar. Aunque por el lado positivo, el crédito en las mejores condiciones posibles puede ser el camino para alcanzar las metas o puede ayudarnos en un momento difícil o ante un imprevisto, y bien utilizado puede llegar a ser realidad algún logro que estemos deseando cumplir, ya sea de manera personal o como empresa, ya que actualmente no se puede
emprender ningún tipo de negocio, ya sea para una pyme, autónomo, empresa, en fin, que en algún momento no necesite o pueda necesitar un crédito. El crédito es importante porque puede llegar a facilitarnos en un momento dado el tener liquidez para poder comprar, hacer pagos, algún tipo de inversión, entre otras cosas. Y bueno, es un tema que en la mayoría de las entidades financieras exigen un mínimo de liquidez a la empresa para asegurarse del cobro de este, en caso de que el deudor no pueda hacer frente a los pagos. Por esta razón es que todo lo visto anteriormente nos permitirá hacer uso de esto de la mejor manera posible, de forma que sea beneficiosa y no perjudicial para nosotros. Bueno amigos, les agradezco a todos los que nos estuvieron aportando sus conocimientos el día de hoy, pero sobre todo les agradezco a todos ustedes que se quedaron hasta el final de este podcast. Espero que realmente les haya sido de ayuda y que apliquemos estos consejos dados a nuestra vida. Sin más, me despido, no sin antes desearles lo mejor. Por favor, no olviden dejarnos su manita arriba y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.